¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Todo tranquilo, gracias a Dios, contento, con bastante trabajo, recién venimos de ver un par de equipos. ¿Estás con bastante laburo? ¿Arrancaste la semana? Sí, esta semana la verdad que sí. ¿Viste cómo es esto? Es una cadena que, por ejemplo, me llamaron para revisar un aire y me terminé trayendo el lavarropa, ¿viste? Y esa me dijo, pará que mi hermana vive al lado, y bueno, me traje el otro lavarropa y terminé revisando otro aire. Así que bueno, gracias a Dios, bastante contento. Bueno. Bueno, bien ahí, le estás metiendo, aprovechando lo que falta de la temporada. Sí, no, full, viste, lo que es la temporada, ya falta poquito, digamos, ya se acerca marzo y bueno, la gente que hace por ahí, apaga los equipos y son fríos solo y ya hasta la próxima temporada los manda a reparar o lo que fuere. Entonces, parte nuestra también de ir a buscar un poco también el trabajo, ¿no? Así que Sí, ni bueno. hablar. Pero che, qué bueno, igual más allá de eso, Gaby, qué bueno que esto que estás diciendo de que vas por un equipo de refrigeración y terminás trayéndote equipo qué bueno que está que puedas dar a otro servicio que no sea solamente reparar un aire, ¿no? Porque cómo se te amplía sin querer, cómo se te amplía el campo laboral, ¿no? Ay, qué lástima. Bueno, ahí nos dejó Gaby. Voy a tratar de volver a invitarlo. Y si no, bueno, hacemos el vivo sin Gaby. Pero una lástima, porque la verdad que me encanta, tengo muy buena onda con Gaby y, y la verdad me encantaría poder que esté. Voy a tratar de mandarlo otra vez. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho mejor, Gaby. Sigo Bueno, sin ahí verte, te veo. pero te escucho. Sigamos en la nuestra. Ahí está. Dale. Así que no, te contaba, viste, que está bueno, ¿no? Ir a revisar un equipo o lo que fuere y bueno, es parte del laburo conseguirlo también, ¿no? Los laburos a veces no vienen solos, lo tenés que salir a buscar y por la situación o el cliente donde estás. Otro cliente, por ejemplo, me llamó para ver la heladera a la madre y bueno, fue la semana pasada que le terminé viendo un microondas, una heladera exhibidora tipo Coca-Cola botella y bueno, ahora me trajo un freezer pozo pinchado como para revisar con tiempo. Y bueno, todo suma y te vas haciendo conocido y es una cadena, ¿viste? Es Pero una no cadena. hay que quedarse quieto, no hay que quedarse quieto. Es un consejo para todos los que se inician. Es el Por peor más que error. algunos... El peor error Sí, es no arrancar. Ese es el peor error. Tener miedo y no arrancar y paralizarse y no ponerse a trabajar esto todos los días. Yo siempre digo, bueno, vos ya te lo he dicho hasta el cansancio, pero lo importante que no es solamente aprender un curso, sino lo importante de salir a buscar clientes, porque eh, uno puede ser muy bueno como técnico, pero si no trabaja un poco la parte de marketing y demás, realmente es un problema porque te quedás en casa mirando la tele. O sea, podés ser muy bueno, pero si no apostás a trabajar la publicidad tuya y darte a conocer, es un tema realmente. no, totalmente, ¿viste? Eh, ¿Ahí me escuchás ahí? Sí, se corta la señal. Sí, te escucho bien. Ahí está. El hacerse conocido, bueno, un poco también el trabajar un poco en el tema del marketing, la publicidad de lo que uno ofrece y hace también, ¿no? O sea, va todo en conjunto, es todo una cadena, digamos, ¿no? No solamente si te animás a reparar bien una heladera, ya está, eso realmente no alcanza. Es todo un proyecto con tiempo y bueno, hay que ponerle garra al pecho y darle para adelante. Jamás aflojar.
Sí, señor, es así, Gaby. Bueno, tenemos un montón de preguntas para ir respondiendo, Gaby. Sí, sí, ¿Querés que arranquemos? Vos tenías algunas por ahí, dale, dale. ¿verdad? Mira, yo tengo un par de acá que estuve revisando de los chicos, más que nada Vamos a fue por el... darle, vamos a darle prioridad, Gaby, a las preguntas, como esta sección se nos llama, que es preguntas para novatos, para Sí, los alumnos que recién están arrancando con los cursos y demás, así que vamos a ir exactamente. llevándola un poco en función de, vamos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Está bien, está bien. Por ejemplo, mira, tengo una pregunta acá del chico alumno Kevin 99. Sí, Pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de un filtro tapado? qué buena pregunta. ¿En dónde? Bueno, En una heladera. en una heladera, exactamente. Bien, Me pone y acá que es una heladera cíclica común, no, no es no frost ni nada raro. Los bien, síntomas típicos que yo, bueno, le aconsejaría a él, cuando se tapa un filtro, es que lo vamos a encontrar bastante más caliente de lo normal. ¿Por qué? Porque el refrigerante sale comprimido del compresor, del motocompresor. Entonces va a salir a alta temperatura y a alta presión. Nosotros sabemos que siempre la temperatura y la presión van siempre de la mano. Entonces, si el filtro que está a la salida del condensador está tapado, es como que tenemos una obstrucción en el equipo. Y el motocompresor, bueno, va a querer levantar a alta temperatura y por ende el condensador lo vamos a encontrar muy caliente. bien. Bien, déjame agregar un Vale. detalle, Gaby, que la verdad que lo que dijiste está perfecto. Es así como vos decís, o sea, este es un circuito, el circuito de refrigeración es un circuito cerrado, formado por distintos Exactamente. componentes. ¿Y qué es lo que pasa? El filtro está antes que el capilar, ¿para qué? Para protegerlo justamente para que no se tape, ¿sí? Entonces, Sí, si este, como vimos en las clases, ese filtro tiene una masa finita, una masa más gruesa del lado del condensador, entonces, ¿qué pasa? Después de una determinada cantidad de tiempo, es normal, ¿sí? No es que no es un problema la heladera, sino que realmente es normal que con el tiempo ese filtro se vaya a tapar, ¿sí? Entonces, lo que pasa justamente es que si no puede pasar refrigerante hacia el evaporador, como el compresor sigue desplazando refrigerante, obviamente, ¿qué hace todo el refrigerante? Queda en el condensador. ¿Sí? Entonces, al aumentar la presión, ¿qué pasa con la temperatura, Gaby? no, al aumentar la presión aumenta totalmente la temperatura. Bien, No, por eso el síntoma típico para saber si un filtro está tapado es tocar el condensador y cuando uno ve que el sí, condensador está que vuela, bueno, no, ya te das sí, sí. cuenta enseguida. ¿Y cuál sería? Porque, a ver, síntomas, qué hace Gaby la heladera cuando el filtro está tapado? No, no, directamente ya no va a enfriar, no. No, no, no vamos a sentir nada ni en el freezer ni en ningún lado. Bien, El, depende cuánto esté tapado, lo que sucede normalmente es exactamente, que enfría arriba y abajo no. Ese es el exactamente. síntoma típico. Lo que pasa es que Claro, claro. muchos técnicos, lo que pueden llegar a pasar, por eso es importante, y está buenísima esta pregunta, es que muchos creen que quizás el problema es que la heladera no tiene refrigerante, ¿sí? O tiene poco Exactamente. refrigerante, ¿sí? Entonces, para Sí, no sí. equivocarse, lo que desempata para saber si está el filtro tapado o si a la heladera le falta refrigerante, justamente es el condensador. ¿Sí? Que el condensador, si yo lo toco y está recontra caliente, es porque el Sí, filtro está sí. tapado. Si yo lo Sí, toco y sí. el condensador está prácticamente a temperatura ambiente, eso lo que nos está diciendo es que Faltó es un problema de refrigerante. refrigerante. ¿Qué hacemos Exactamente. si falta refrigerante? ¿Se pudre, Gaby, el refrigerante? ¿Se gasta? No, no, eso es otra típico cuando uno va a la casa de un cliente y escucha como que viene el técnico todos los años y le agrega acá. Y no, no, el refrigerante no se vence, no se gasta. El circuito de refrigeración es básicamente, mecánicamente, es un envase, ¿no? Donde conserva el refrigerante tal cual está. Y si es un circuito cerrado y no tiene pérdida, el refrigerante puede estar de por vida en ese circuito.
Así que si tenemos una pérdida, no es la solución rápida decir, bueno, le agrego y me voy, cobro y me voy. No, no. Realmente hay que hacer un buen trabajo, ¿no? Si encontramos una pérdida, lo primero que hay que hacer, como decimos en la academia, el famoso ABC, ¿no? Separar los circuitos tanto de baja como de alta y presurizar con nitrógeno, que es aire seco, e ir buscando la fuga y dónde la encontramos, ¿no? Para luego, bueno, su reparación y como siempre, bueno, pasamos a la fase B, que es una vez que reparamos el circuito, la cañería, se vuelve a presurizar para ver que no ya están mal las pérdidas y bueno, pasamos a la etapa final, que es el vacío, para deshumectar la cañería y el resto viejo de refrigerante y humedad y gases disueltos, para luego la etapa final, la carga propia del refrigerante, ¿no? Un espectáculo, chabón. Bueno, vamos con otra, vamos, que están a full ya los chicos haciendo preguntas. Sí, no, justamente, bueno, la pregunta que seguía de Kevin, preguntaba prácticamente, ya se la respondimos, porque dice, ¿cuáles son los síntomas del filtro tapado? Bueno, es parte de lo que estuvimos hablando recién. Y acá se alguno en vivo está preguntando si se cambia el filtro tapado. Claro que se cambia. ¿Sí? O sea, el síntoma es filtro tapado. ¿Sí? O sea, siempre, claro, exactamente, siempre esté tapado o no, en cada intervención, ¿no? que le hagamos a un equipo, siempre hay que cambiar el filtro por filtro nuevo. Esté tapado o no. Inclusive pueden hacer una práctica ellos, ¿no? O sea, cuando le hacen una intervención a la heladera, y para ver cómo es el filtro por dentro, cuando lo desinstalan de la heladera, lo podrían cortar al medio y ver cómo está tapado la mugre, ¿no? Cómo va disolviéndose ese famoso silicagel y haciendo un tapón, ¿no? Bien. Sí, señor. Es así como usted dice. Gaby, acá hay un compañero que me dice, Fede Quimera, me dice, ¿el condensador embutido hace lo mismo? O sea, aclaremos una cosa, el condensador normalmente está externo, o sea, es esa parrilla negra que uno la puede tocar, pero sabemos que hay un montón de heladeras que vienen adentro ese condensador. Exactamente. Vamos, a la vista no lo vamos a tener. Justamente bien. Me entró esta semana una Philips y es toda sellada, ¿no? Es toda una chapa galvanizada y el condensador está embutido dentro del habitáculo, digamos, ¿no? Ya viene así inyectado de fábrica. Bien. Importante que lo que tenés que tener en cuenta ahí al compañero que nos preguntó esto, es que obviamente, por más que los caños están embutidos, la heladera, la pared de la heladera calienta, ¿sí? Te vas a dar cuenta que la heladera, porque por algún lugar la heladera tiene que disipar el calor, ¿sabés, campeón? Eso tenerlo en cuenta, o sea, es exactamente lo mismo, te vas a dar cuenta porque las paredes van a estar recontra calientes. Sí, no, trabaja, el circuito de refrigeración es el mismo, no varía, siempre va a ser el circuito cerrado, vamos a tener el condensador, el filtro, la expansión, el evaporador y el retorno al motocompresor. Independientemente como el fabricante lo haya construido, si es interior o exterior, funciona directamente igual, de la misma manera. Bien, buenísimo. A ver, ¿qué otra pregunta te dejaron, Gaby, ahí en Instagram? Mira, acá en Instagram, por ejemplo, Alexis Roja me dice, ¿cómo hacen para la reparación de un freezer Porso si está pinchado el evaporador? Bueno, este es un tema, digamos, bueno, como siempre el circuito es el mismo, ¿no? Hacer un freezer Porso, tenemos lo que es la serpentina, que le llamamos, ¿no? Que ya viene inyectada dentro del habitáculo. Y si realmente si la pinchadura no está a la vista, que está interna, lo mejor que se hace es una reparación mandando a fabricar con las medidas del gabinete del freezer un evaporador postizo, que se le dice. Bien. Muchos vienen unas reparaciones que le agregan caño de cobre, haciendo zigzag por dentro, con alguna grampa y qué sé yo, y la verdad que no, para el que se inicia y quiere hacer un buen trabajo, no es un buen trabajo prolijo, no todas quedan bien funcionando, y lo mejor es hacer un buen trabajo y que quede bien, para no tener
reclamos posteriores, ¿no? Porque tampoco no es grato que vos haces una reparación y te va a funcionar 15, 20 días, 3 meses una heladera y te vuelvan a llamar. Lo importante es que te vuelvan a llamar por otra cosa y no por lo mismo. Y si estamos la totalmente pinchadura, de bueno, acuerdo. está a la vista, como me ha tocado, que viste que hay veces que la parte mecánica, los filtros, es como que sobresalen del gabinete. Entonces, claro, Lo la gente por ahí mueven. no tiene esos detalles en cuenta y los golpea contra el fondo de la pared, qué sé yo, y bueno, la soldadura ahí frágil se hace enseguida una pinchadura, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí, Gaby, importante lo que decías, ¿no? Esto de cambio de evaporador, Sí, en esto ya vienen, se venden, se consiguen los evaporadores que entran, ya están para cada una de las marcas, y está sí. bueno esto de que decías vos, ¿no? Yo también los he visto que ponen caña, los agarran con grampas, la verdad es que no queda bien, o sea, No uno queda lindo, no, no queda lindo. más allá de que, digamos, el equipo quede en funcionamiento, uno tiene que cuidar la estética de eso y que el cliente realmente pueda seguir conservando el equipo que tenía, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, totalmente. Justamente ahora, bueno, me entró así un freezer de pozo y no, está totalmente pinchado adentro, así que bueno, ya lo aceptó y hay que hacerlo, con paciencia, viste lo que es la refrigeración, tenés que tener bastante paciencia y ser preciso, viste, en el tema soldadura, con mucho cuidado, cada vez que hacemos una expansión, cada vez que soldamos, porque un error pequeño después como que te vuelve el trabajo para atrás y no es rápido como a veces escucho a los compañeros que piensan cargar el gas en 5 minutos y a los 15 ya sale andando. No, lamentablemente la refrigeración para el que se inicia lleva de mucha paciencia y el refrigerante es pachorra, o sea, lento, tranquilo, lleva su tiempo para hacer un buen trabajo. Bien, bien. Buen dato. Bueno, ¿tenés alguna más por ahí, Gaby, dando vuelta? Sí, hay un chico, se llama Ariel de Moreno, me está preguntando por presurizar tanto la parte de alta como de baja, si son las mismas presiones. Nosotros sabemos, por ejemplo, para Ariel y para todo el que se inicia, ¿no? Cuando buscamos la fuga, siempre lo ideal es, y lo más certero es separar los circuitos, tanto la parte de baja, que implica el caño retorno y su evaporador, y la parte de alta, que es donde sale la descarga desde el motocompresor, y termina donde comienza lo que es el filtro. En la parte de alta, bueno, como sabemos todo, incluye lo que es el circuito puerta y su condensador correspondiente de cada heladera. Al separar los dos circuitos, nosotros podemos inyectar con aire seco y presurizar por separado los circuitos. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que es el condensador y circuito puerta, por lo general está construido con caños metálicos. Entonces, y como trabaja a una presión mayor, que es el evaporador, nosotros tranquilamente con 100 PSI lo podemos presurizar y dejar con tiempo para ver la pérdida. La diferencia con la parte de baja, como es de cañería de aluminio, y no trabaja a tanta presión como el condensador. Entonces la presión de trabajo para presurizar con 50 PSI alcanza y sobra bastante bien. He visto algunos errores de, por ejemplo, cuando son las placas internas, ¿no? De lo que son los evaporadores secundarios, que son esas placas estampadas, quedan terminadas infladas como un globo. Porque, mira, un chico me llamó no hace mucho que le dio 250 PSI y presurizó toda la heladera completa. Y me dice, no sé qué pasa, que lo de adentro se hinchó todo. Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que con un pequeño error y si no regulamos bien en lo que es el tubo regulador del nitrógeno, podemos cometer este error y grave, ¿no? Porque no es fácil decir, bueno, voy al kiosco y compro un evaporador secundario y lo instalo, ¿no? No va a costar. Totalmente. Bien, eso que estás comentando, Gaby, eh, Sí, está bueno el detalle que estás dando, porque creo que es fundamental. O sea, uno tiene que entender
Porque ahí justo estaba viendo en el vivo que están preguntando. O sea, uno lo que tienen que Sí, entender es, si hay una fuga, hay que sí, encontrarla. ¿Sí? seguro. Hay que encontrarla. En Sí o algún sí. lado está. Porque si no, ese cliente yo le voy a reparar la heladera temporariamente, que no sé, le va a durar 3 días, 4 días, o 2 meses, o 3 meses. No lo sabemos. Entonces, siempre, digamos que la reparación correcta sería encontrar la fuga, y para encontrar la fuga no sirve presurizar todo el circuito junto, sino que sí o sí Exactamente. necesariamente tengo que dividir para saber si está en el circuito de alta presión o si está en el circuito de baja De presión, bajo. ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, otro dato para que tengan los chicos en cuenta. La heladera que tengo acá para reparar, que tiene el condensador embutido adentro. Y no todos los traen, pero por ejemplo, este condensador más el circuito puerta es todo un circuito interno y a mí me salen en la parte posterior del gabinete es la entrada y salida. Entonces tampoco puedo diferenciar lo que es si se pinchó el condensador o el circuito puerta. Ese es otro dato a tener en cuenta cuando son los condensadores embutidos. Me ha tocado otra heladera que a pesar de que el condensador era embutido, me llegaban los 4 caños. Entonces, bueno, deducí cuál era el circuito puerta y el condensador. Al final, por lo general, siempre se pincha lo que es el circuito puerta, ¿no? Lo más típico. Al ser un Sí. caño metálico y la humedad Sí, con el tiempo lo va es un pinchando. caño de hierro, es un caño de hierro que obviamente con el tiempo se oxida, está inmerso dentro de un ambiente húmedo, como es Sí, el interior del gabinete, y es normal, es normal. Uno no es que, se me rompió la heladera, tengo que tirar a la basura. No, se no, repara no, no. tranquilamente. Y de hecho, ahí que justo también estaban preguntando, Gaby, ¿qué Sí, pasa si yo tengo un condensador embutido, ¿no? sí. Tengo el condensador embutido, ¿qué hago si está pinchado el condensador? Muy fácil, agarrás, te tomás la medida de la espalda de tu heladera, vas, te compras un condensador nuevo y lo pones externo y se acabó. Y los 2 caños que iban Sí, para adentro quedaron adentro. totalmente. Sí, totalmente. O sea, si no tenés la posibilidad de separar lo que es el condensador del circuito puerta, que esté todo embutido y te encontrás, pones un condensador postizo en la parte de atrás, más en la compensación de cañería del circuito puerta, eh, haciendo todo el perímetro del condensador bien prolijito, queda un buen trabajo y sale andando. Es un circuito Y de refrigeración cerrado, no hay que tenerle miedo. Eh, con pequeños errores, enseguida por ahí, al principio, viste que te pones nervioso, uy, no enfría, me levanta temperatura, el motor calienta, ¿no? La pregunta típica, el motor está que hierve, ¿no? Y bueno, como siempre digo, otro consejo, cuando te iniciás, lo mejor es la ayuda, es un lápiz y un papel. Entonces vos te dibujás el circuito de refrigeración y cuando vos entendés en un lápiz y un papel cómo funciona cada elemento y para qué sirve, y el sentido de giro, ¿no? De recirculación que tienen todos los refrigerantes, te digo que una vez que vos te aprendes eso, te eliminan un montón de dudas cuando a la hora, ¿no? De hacer un diagnóstico o una reparación para entender bien cómo es la cosa. está perfecto lo que estás comentando, Gaby. Eso, así se hace ese laburo. ¿Por qué? Claro, Contale a los chicos, a ver, desde tu punto de vista, ¿por qué no está bueno anular el circuito de puerta y no compensar los metros de caño? no, o sea, ¿por qué no está bueno? O sea, al ser un circuito cerrado, ya hubo, ¿no? Un ingeniero haciendo el proyecto de todo el circuito y diagramando para cada necesidad, ¿no? O sea, diseñó un gabinete, diseñó una heladera, no todas las heladeras son iguales, ¿no? Entonces, bueno, parte del refrigerante que lleva dentro del equipo tiene que tener su recorrido lógico y cumpliendo todas las funciones que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si yo elimino parte de ese circuito, un circuito puerta, y no lo compenso, estoy quitando un cuarto de recorrido de cañería del circuito de refrigeración. Y ahí es donde se empieza, bueno, a descompensar todo y el refrigerante no va a actuar de la misma manera como tendría que ser correctamente. Bien,
Está perfecto. Ahí estaba revisando, porque hace un ratito, hace una hora, Gustavo Silva subió ahí a la comunidad una foto que después Sí, todos los alumnos nuestros, miren la prolijidad con la que el flaco pudo resolver lo del circuito de puerta. Realmente mírenlo porque lo hizo muy muy bien. Aprovechen que hizo la publicación, compartió la foto de ese trabajo, como hizo todo un rollo, lo dejó al costadito del compresor, realmente le quedó muy pero muy prolijo y compensó los metros de caño, quedó bárbaro. sí. Le hizo Este, un rulo al costado del motocompresor. sí, sí, pero muy prolijito, muy, muy, muy bien hecho, Claro. muy, muy, muy bien logrado. La verdad que muy bueno. Bueno, ahí están saludándote, Gaby, todos tus seguidores, tu Los club de fans. fans. Eh, Qué bueno, a mí me pone muy contento. La verdad que primero que me divierto mucho haciendo esto con alumnos, porque Gaby, contale a toda esta gente cuánto hace porque ahí me reía, dice, Gaby habla, parece como si fueses vos, Pablo, usa las mismas palabras, es como si fueses alumno mío. El chupamedia, ¿viste? Claro. ¿Cuánto Sí, hace, se Gaby, pone loco. que terminaste el curso? Mirá, bueno, terminamos lo que fue el año pasado, hace 6 meses, por todo lo que fue parte de la primera parte, ¿no? Heladeras y aire acondicionado. Y después, bueno, seguí con lo que es la especializaciones. Bien. Eh, pero estuvimos todo el año a full desde que arrancamos con la pandemia en febrero y la verdad que con muchas ganas de seguir aprendiendo y darle para adelante, ¿no? Importante, ¿no? Como ya te dije alguna vez, el apoyo, ¿no? de la familia, eh, mis hijos cargándome, que voy con la carpeta y la lapicera como si fuera al colegio primario, secundario de nuevo, y bueno, uno que viene a esa escuela está acostumbrado a escribir, ¿viste? Igual qué lindo ejemplo que le queda para eso también, ¿no? O sea, ver al viejo otra vez en la escuela, ¿no? Che, no, el nene siempre te carga, el de 14, ahí va papá para la facu, te dice, ¿viste? Y Y bueno, ahora, compartir con ellos mirá, también, ¿no? mirá lo que te va a volver ahora cuando le diga que ya te estás transformando en un youtuber. Sí, no, la verdad. No. Toda la preparación, ¿no? Para hacer el vivo de ahora, que poner esto, la camarita, qué sé yo, bueno, se matan de risa, ¿viste? Porque ellos Y no viste, ven más grande, ¿no? En realidad. y Pero viste bueno. uno hace tanto preparativo y después nada, ahora no nos estamos viendo, viste como es una vuelta a la vida, ¿no? Sí, Este, sí. o sea, la bronca que te das a veces tengo que hacer un vivo y se me corta internet, se me corta la luz, te querés matar. Pero No, bueno, sí. uno como decís vos, le pone toda la onda para tratar de que salga a 100 puntos. Después, nada, bueno, no nos vemos la cara, no importa, acá estamos No, seguro, y la verdad que está buenísimo, David. Bueno, seguro. sigamos con algunas preguntitas más. ¿Tenés alguna más por ahí, Gaby? Si no, yo empiezo a buscar las que están en el grupo nuestro. Mirá, sí, tengo acá el chico Pablo Pose. Me A dice, ver, hola, Pablito. profe. Dice, soy alumno, bueno, casi intermedio y quería saber si el motocompresor puede llegar a venir con las conexiones cambiadas, donde va la succión o el servicio. Sí, Bueno, sí. sí, esta es típica que por ahí los alumnos han consultado. Viste, más que nada cuando hacemos la intervención y cambiamos el motocompresor, nos vamos a encontrar posiblemente que si no es de la misma marca, el motocompresor que compramos, nos encontremos con la cañería cambiada. Donde estaba la succión, por ahí, bueno, está parte de la descarga y viceversa. ¿Qué pasa con la ladera? No pasa nada. Si uno respeta realmente cuál es la succión, la descarga y dónde poner la válvula de servicio, pongamos a funcionar correctamente. Me han llegado consultas que se han equivocado, o sea, no se fijaron cómo era la disposición de los caños y soldaron como venía. Y bueno, sabemos que es el peor error que podemos tener. Por Sí, eso acá, otro consejo que siempre le doy, que ahora tenemos a
que antes no lo teníamos y ahora tenemos la posibilidad de todo internet. En Google, buscar la planilla de datos de cada motocompresor. Hoy en día tenés la posibilidad de googlear el código del motocompresor y directamente tenemos todos los datos que te da el fabricante. Sí, eso que La estás página. diciendo, Gaby, eso es fundamental. O sea, a Sí, mí, te digo que yo siempre trato de hacerlos pensar, ¿no? O sea, cuando les enseño trato de que piensen, ¿sí? Entonces, digo, yo sé que a veces es más fácil preguntar en la comunidad y poner ahí la fotito y cuál es cuál. Pero digo, para poder aprender, ¿sí? Uno tiene que seguir estudiando, seguir leyendo. Entonces uno googlea, como muy bien decís vos, el modelo del motocompresor y te va a decir, el de succión es el de la derecha, el de proceso es el de la izquierda, la descarga está acá, o sea, es importante y tengo que respetarlos, porque si bien la parte de baja, o sea, si bien por el proceso o por el tubo de servicio y la succión, por sí, los sí, dos caños, chupa sí. refrigerante, no es Claro, lo sí, sí. mismo ponerlo de un lado o del otro. ¿Sí? Claro, no, no. En la academia, en la sucursal de Morón, tenemos un motocompresor Embraco Sí. que nos dio la gente de Embraco, que es Ajá. transparente, que es Ah, mira transparente, vos. como si fuese una pecera. Y ahí Ah, sí. realmente uno se da cuenta, ¿sí? Que en Claro. la parte de la succión, el Sí. motocompresor, donde va el caño de la succión, tiene un componente que se llama muffler de succión, que es una cámara, ¿sí? Ajá. Donde el refrigerante ingresa ahí. ¿Está? Entonces, ¿es lo mismo, Pablo, ponerlo de un lado o del otro? No, no es lo mismo. ¿Sí? Claro, Por claro. algo, el fabricante puso el muffler en el lugar donde va el tubo de succión. La ¿Sí? succión de Entonces, claro, exactamente. ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, Claro. siempre, 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 fíjense, googleen el código, fíjense, es un modelo, es EM de Embraco, o es un modelo ENFE de Embraco, o el viejo PW, o lo que Sí. sea, ¿sí? Uno ingresa con eso y se fija la disposición de los caños y siempre respétenla. A mí me pasó una vez que un alumno Ajá. no se equivocó solamente en el servicio y en la baja, sino que lo que hizo se equivocó baja y alta. Ah, Entonces, claro. Sí, ¿qué le pasaba a la heladera? Me manda una foto en donde la heladera, el condensador, lo que era el condensador, formaba hielo y el evaporador estaba caliente. claro, ¿Sí? claro. ¿Qué hizo? Conectó todo el circuito al revés. Entonces, Todo si al yo revés, tengo claro. dudas, a ver, si yo cambio el compresor y compro el mismo, yo sé que la disposición Sí. de cambio va a ser la misma. Es la Ahora, te misma, puede claro. pasar que el equipo tenga un motocompresor Embraco y cuando vos vas a la casa de refrigeración no tienen ese modelo de Embraco y lo tienen en Washi o lo tienen en Sí, sí. Tecumseh o lo Te tienen en la concho. marca que sea, ¿sí? Claro. Y por ahí viene con los caños rotados. Entonces, tengo que tener eso en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Saber que puedo buscar en internet la información y en general los compresores cuando uno los compra viene con alguna fichita, con alguna Sí. hojita que te dice toda la info. Toda Así que la bueno, info. Sí. Porque aparte, otra pregunta típica que uno escucha, ¿no? Tanto en la academia, así en la comunidad. Che, ¿y de cuánto es este compresor? Che, ¿de cuánto es? O sea, te quieren mostrar una foto y vos que adivines de qué potencia es, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que, bueno, es fácil reconocerlo enseguida. Agarramos un lápiz, un papel, agarramos el código del motocompresor y la marca y buscamos la ficha técnica y tenemos totalmente un montón de datos, un montón de datos. Por ejemplo, si el motocompresor nos vas a indicar qué tipo de protección lleva, si PTC, si tiene el relé de arranque, si lleva capacitor, o sea, hay un montón de datos. Porque muchos, viste, que se taran con el tema, no sé, me desconecté los cables y no sé dónde van, y bueno. Con la ficha técnica la verdad que tenemos un montón de datos. Hasta la resistencia de los bobinados se puede llegar a encontrar. Cuando uno hace una medición y dice, che, esta medición está correcta. Y si uno tiene la ficha técnica y vos lo buscás, también lo encontrás. bien. ¿Qué te iba a decir, Gaby? Sí. Eh, bueno, ¿tenés alguna más dando vuelta? Mira, tengo una que me gustaría intercalarla con el tema de presurización.
como para cerrar el circuito, porque lo mismo que preguntaron por heladera, me están preguntando por aire acondicionado. Si yo puedo presurizar independientemente la unidad interior o exterior Bien. con la misma presión de trabajo, ¿no? Bien. Y sinceramente sí, si tenemos las dos unidades fuera y tenemos la posibilidad de presurizar, con 200 PSI de trabajo en cada unidad, perfectamente podemos ir buscando fugas. Lo que yo quería aclarar, porque he visto, para evitar accidentes, he visto que hay colegas que, por ejemplo, ¿viste cuando vos tenés el tubo de nitrógeno? Lo típico que tienen es el regulador roto, entonces el manómetro, y no saben si la presión del tubo propia, viste que salta, ¿no? Una presión del tubo propia, estamos hablando de más de 30 kilos. Al no tener manómetro, es un peligro muy grande, lo que vos estás claro, diciendo. O sea, y ¿sabés lo que vi que usan? Claro, le sacan el regulador, le ponen un raccord adaptando la rosca del tubo nitrógeno, ya con salida a un cuarto flare. Y usan de manómetro lo que es el manifold. O sea, es un error garrafal porque es muy menos de un peligroso. pelito de vuelta, vuela todo, ¿no? Es muy peligroso. Vos pensás que un tubo lleno está arriba de 150, está más o menos en 150 bar de presión, que si Claro, vos 150 kilos. lo multiplicás por 14.7 te da en valor en PSI. O sea, es un disparate presurizar directamente sin un regulador de presión. Es realmente muy peligroso. Se llega a romper esto y ese tubo de nitrógeno sale escupido para arriba. Realmente son muy graves los accidentes que puede llegar a pasar con eso. Y no solamente con eso, sino que me diste el pie. En algún momento también algún loco presurizó con oxígeno. ¿Sí? Nada, el oxígeno, chicos, adentro de un sistema de refrigeración mezclado con el aceite es una bomba, ¿sí? Con el aceite, con el refrigerante, con todo, ¿sí? Ojo con esas cosas porque quizás uno, por no saber, agarra y dice, uy, se me acabó el nitrógeno, uy, ¿qué tengo acá? A ver, tengo oxígeno. No lo vayan a hacer porque van a volar en pedazos. Van a aparecer en crónica. Convierten la heladera en una autógena, ¿viste? O sea. No, es re peligroso. Y después otra cosa que está totalmente prohibido es el tema de utilizar aire comprimido. ¿Sí? Aire comprimido está totalmente prohibido para presurizar y buscar fuga. ¿Por qué? Porque el aire comprimido tiene un grado de humedad muy alto. Entonces lo que estoy haciendo es contaminar heavy, digamos, la instalación. Entonces, jamás utilicen aire común comprimido para presurizar. Y algo de lo que estabas diciendo, Gaby, que no quiero que se me escape, es que los aires acondicionados split, toda la cañería es de cobre, ¿sí? Entonces, yo puedo arrancar a presurizarla en 200 PSI, ¿sí? Sí. Y si encuentro la fuga en 200 PSI, no hace falta que le ponga más nitrógeno. No, ¿sí? no, porque hay algunos que presurizan a 500 PSI. ¿Sí? Digo, estás gastando nitrógeno al cohete. Si a 200 PSI la fuga la vas a encontrar como loco. Es verdad que en algunos casos tenemos microfugas que van a hacer que yo tenga que usar más nitrógeno. Pero normalmente a 200 PSI uno encuentra una fuga, pero la recontra encuentra. No, seguro, mira, la primera práctica que arranqué mientras estudiaba en la academia fue, si los alumnos buscan, desde el año pasado subí el video. Fue un freezer vertical y bueno, era toda la cañería, viste que los freezer vertical, cada estante es parte del evaporador. Sí. Y bueno, le había encontrado la fuga, reparé la cañería, ¿no? Qué sé yo, todo con aluminio. Y después que armé todo y presuricé, no me presentaba pérdida. Y cuando vuelvo a armar, presurizo, hago vacío, la carga salió andando. A los 15 o 20 días, otra vez empezó a bajar el rendimiento.
volví a desarmar todo, volví a presurizar. ¿Y qué era? Era una microfuga en una esquina de un caño, que si vos le ponías 50 hasta 70 PSI, no la encontraba. Le tiraba agua jabonosa, me había hecho un aspersor con agua y detergente, nada, nada. Lo bajé a 15 PSI, entre 15 y 20, y apareció la microfuga, y ahí subí el video a la academia, donde se hacía la gotita de burbuja de aire, ¿no? ¿Viste cómo es? Este es otro dato típico, ¿no? Que uno, cuanto más los infla y tenés una microfuga, es como que el caño se infla y tapa el poro. Entonces, Sí. con menos presión, la microfuga la vas a encontrar más fácil. Ese es típico también. Sí, sobre todo el aluminio, ¿sí? El Sí, el aluminio aluminio, sí. es bastante embromado porque que genera, tiene unos microporos que hacen justamente eso. Sí. Bueno, ahí Fede Quimera, ¿viste cómo van apareciendo? Me dice, ¿el argón sirve para presurizar? No, chabón, no. Ningún gas, ¿sí? Lo No, único no, que no. sirve para presurizar es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, porque el nitrógeno tiene propiedad de que, primero, la gran propiedad que tiene el nitrógeno es que es un Sí, gas que se llama inerte. Eso inerte. significa que es un gas que no varía su presión con la temperatura. ¿Qué quiero decir? Si yo presurizo hoy a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados y el manómetro me marca 100 PSI, si lo voy a la madrugada, que hace 15 grados, no me va a variar ese valor de presión con la temperatura, va a seguir estando en 100. En cambio, la Exactamente. mayoría de los gases, si cambia el valor de temperatura, te va a cambiar el valor de presión. ¿Sí? Por eso Exactamente. usamos nitrógeno y no usamos ningún otro, más allá de que sea explosivo y peligroso. Exactamente. Van a salir como un Zeppelin a la luna, ¿ves? Olvídate, olvídate. No, es peligroso. Hay cosas, chicos, con los que no se jode y hay que tenerle mucho respeto. Y a los gases hay que tenerle mucho, mucho respeto. ¿Qué más Exactamente. tenemos, Casi Pesco? Mirá, casi casi. Justamente con el tema de los gases, hay Luisito acá de Villa Libertad. Pregunta si el R600 es peligroso manipularlo, y bueno, ahora que estamos hablando un poco del tema refrigerante del R600, Vamos. eh, y yo te diría, mira, sí, hay que tenerle obvio el respeto, pero liberando el gas y haciendo un barrido de nitrógeno a lo que es la cañería, podemos trabajar tranquilo. A lo sumo, si uno quiere hacer una soldadura y ya barrió el nitrógeno, es como que el R600 me ha pasado, te hace como una pequeña llamita cuando vas a soldar y nada más. Pero siempre teniendo esas precauciones, ¿no? Sí, déjame agregar una cosita, un detalle a eso, que está perfecto. Chicos, no piensen, o sea, que no les agarre miedo, o sea, esto es sencillo. Si yo el circuito de refrigeración dudo si todavía tiene gas, ¿dónde lo voy a cortar? Lo corto en el filtro, antes del Exactamente, filtro y después del filtro. Si yo lo corto en un filtro antes y después, el circuito queda 100% abierto. Entonces, quédense tranquilos que si hacen eso, al toque, la aire lleva muy pocos gramos de R600. Entonces, el refrigerante se va a ir enseguida, ¿está? Y después es muy fácil, con un encendedor, ¿sí? Agarrás, lo prendés cerquita del caño y te vas a dar cuenta enseguida. Vas a ver que si ya no escuchás el refrigerante circular, ya se fue. No es que tengo que te abrir todas las ventanas y tener una hora abierto todo para no, poder no, poner a no. trabajar. Es enseguida, o sea, Sí, cuando es vos agarrás rápido. y abrís, ya está, es suficiente, pasa un poquitito por ahí. Bueno, ¿qué más decía del R600, Gaby? Bueno, el R600 lo que podemos acotar el tema de las presiones, ¿no? Viste que cada refrigerante trabaja a su presión y según para lo que sea el equipo. Eh, Muchos se quedan, por ejemplo, escuchan que en baja hay que poner de 0 a 2 PSI y se creen que es para todos iguales. Y no. Por eso siempre va de la mano lo que es el estudio, que hay que realmente darle bolilla, importancia, ¿no? La famosa tabla que tenemos de la relación temperatura-presión. Porque si uno analiza y estudia las tablas,
sabemos de por qué decimos entre 0 y 2 PSI la presión, a cuánta temperatura equivale el refrigerante en ese instante, y así con todos los equipos. Entonces lo que trabaja el R600 por lo general trabaja en vacío, ¿no? En menos 10 PSI, menos 15, digamos, ¿no? Y temperatura así, la presión en alta está entre 70 y 90 PSI. Cambia las variaciones. Y lo que usa muchísimo menos carga de refrigerante que otro tipo de circuito, como el R2 o el R134, ¿no? Sí, señor. Está perfecto lo que estás diciendo, la verdad, está a 100 puntos, Gaby. ¿Y qué presión exactamente es a la que trabaja un R600? Yo lo dejo en menos 15 PSI, en vacío, bien, en la parte de abajo. Bien, para los alumnos nuevos, ustedes en el analizador tienen una escala que es toda negra, que es la mayoría, y de 0 para abajo, si me escuchara mi profesor de física diciéndole que es como una presión negativa, me mata. Sí. Presión de vacío, ¿sí? Es cuando la aguja va de 0 y se va a la escala verde, ¿está? Bueno, cuando está entre 8 y 15 pulgadas, ahí el equipo queda bien. Igual el secreto para mí es, con el R600, es la paciencia. O sea, si normalmente uno tiene paciencia, con un refrigerante común, bueno, con el R600 hay que armarse del doble de paciencia, porque es muy fácil pasarse, porque llevan muy poquitos gramos, entonces simplemente es cuestión de tiempo nada más y de esperarlo. No, seguro. Ya en refrigeración tenemos que ser pacientes, así que imagínate con lo que está diciendo, mucho más, ¿no? Uno cuando hace una reparación y una carga de un circuito de refrigeración, muchos quieren que en 20 minutos ya esté solucionado. Y no, si uno se pone y estudia y carga y ve, más si uno lo carga por presión y no por peso, que te lleva un poquito más de tiempo. Siempre estamos hablando de una heladera para dejarla a punto, por ejemplo. Estamos entre 1 hora y 1 hora y media, ¿viste? Bien. Sí, eso es así. Bien, ¿te quedó alguna, Gaby, dando vuelta? Me quedó un muchacho acá de la academia, Roberto, que me dice, tengo una heladera común, bueno, entiendo como si fuera una heladera, por ejemplo, cíclica, o también, ¿por qué no que sea no frost? Me dice, me congela todo abajo. Dice, ¿me falta refrigerante? Me puso signo de pregunta. Y bueno, me congela todo, ¿no? Bueno, igual siempre cuando vamos a lo del cliente y te llama por cualquier heladera, ¿cuál va a ser la pregunta? O no me enfría, ¿no? La pregunta típica que siempre vamos a escuchar. Pero eso abarca un montón de inquietudes, ¿no? Me congela todo. Si sabemos nosotros, por ejemplo, que es un circuito de refrigeración, la heladera, está preparado si, por ejemplo, tuviera freezer arriba o congelador, que tiene que llegar a una cierta temperatura de trabajo, ¿no? Un freezer ya arranca en menos 18 grados. Ahora, ese frío tiene que pasar al gabinete de conservación abajo, que el único elemento de control, que ahí donde se taran, por ejemplo, los alumnos, el único elemento de control del motocompresor que le da la orden para arrancar y parar, es el termostato, a la temperatura del freezer. Yo quiero que el termostato me corte a la temperatura adecuada para cuál fue el gabinete diseñado, para que me corte, por ejemplo, si es una heladera, elegir entre 2 y 5 grados centígrados, ¿no? Que es lo que preciso en el elemento de conservación. Entonces, el único elemento de control del motocompresor va a ser siempre, en cualquier heladera, es el termostato, ¿no? Si ese termostato fallara y no produce el cierre o el corte del motor, el motor va a seguir, si vos lo alimentás, va a trabajar las 24 horas y esa heladera no va a cortar nunca. Entonces, claro, el frío de arriba, ¿a dónde va a pasar? Y ya se me va a convertir toda la heladera en freezer. Y eso me va a congelar todo, ¿no? Sabemos que todos los líquidos, el agua,
el punto, ¿no?, de ebullición, cuando llega a 0 grados ya empieza a escarchar y a congelarse. Así que por eso lo típico de la pregunta, ¿me congela todo? Lo ideal sería el termostato, ¿no? El termostato, bueno, si tenemos el original, Bien. siempre buscar el mismo que tiene el diseño del gabinete y reemplazarlo por el mismo. Sí, esto, Gaby, siempre es así, es importantísimo lo que estás hablando del termostato, y la falla es bien clara. El cliente te dice que se le congela algo del gabinete de abajo, ¿sí? El único motivo por el cual puede llegar a suceder eso es que sí o sí esté fallando el termostato. Es la única opción por la que pueda llegar a estar pasando esto. ¿Mm? Exactamente. El No, no motor hay va a otra arrancar cosa. y parar cuando el termostato le dé la orden. Si el termostato no Exactamente. le dice, che, mirá, falta frío, arrancá, y el loco arranca. Y el Bien. termostato cuando va censando decís, che, loco, pará que ya llegamos a 2 grados, te corto un ratito y esperame. Y así trabaja la heladera.